grandemente a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias. Que el Señor les siga dando ese ánimo, ese deseo de continuar adelante, no solamente en la vida allá afuera, sino en la vida cristiana, que continuemos avanzando siempre en el camino del Señor. Nosotros sabemos que aquí en la plaza de Sabinas hay varios puestos, ¿verdad? Hay varios puestos de allá de Oaxaca, personas que vienen son itinerantes, andan alrededor de la República y llegan aquí, llegan en los distintos municipios. Y ya hay gente por ahí, ya debe haber gente por ahí comprando y paseando o comiéndose un helado de los que venden ahí o ahí enfrente de la plaza, ¿verdad? Porque el calor está muy fuerte. Pues fíjense que cierta vez sucedía que había una persona que le gustaba predicar, él no tenía un lugar, así como nosotros aquí que predicaba él. Sí había donde se reunía, pero había un predicador, pero a él también le gustaba predicar, apoyaba a su predicador, pero en las tardes, cuando salía de la iglesia, ya casi la noche, se iba a los lugares donde concurría gente, como en la plaza de aquí de Sabinas, que casi los domingos hay mucha gente. En otros lugares de Zamora está muy solo. También hay gente, pero ya más tarde está muy solo. Pero aquí se junta mucha gente. Y empezaba él, buscaba un sitio apropiado donde estuviese más cantidad de gente para empezar a hablar de la palabra de Dios. Y dicen que sucedió cierta vez que llegó a la plaza del pueblo, donde había ya gran cantidad de gente reunida, y había por ahí una persona que estaba vendiendo cancioneros, pues canciones populares. Y ese cancionero se llamaba El Alma que Canta. El alma del pueblo que canta, ¿verdad? Las canciones populares. Y el vocero gritaba y pregonaba: venga y compre su cancionero, El Alma que Canta, para que entone todas las canciones populares de su agrado. Y venga y compre su cancionero popular, El Alma que Canta. Y llegó por ahí el predicador y lo escuchó. Dijo: por aquí me conviene poner. Y entonces cuando el vendedor de revistas gritaba: venga y compre su cancionero, El Alma que Canta, el predicador gritaba: si quieres que tu alma realmente cante, ven aquí conmigo y yo te voy a decir cómo puede cantar tu alma. Y entonces gritaba por allá el vendedor de revistas y por acá gritaba el predicador. Y la gente empezó a juntarse alrededor de él. La gente empezó a juntarse cerca de él para escuchar el mensaje que él traía. Porque hay mucha gente que quiere que su alma cante, que quiere que su alma entone esas ricas, bellas melodías hacia el Padre Celestial. Y no necesita un cancionero, necesita solamente la compañía de Dios para que el alma cante, para que el alma se eleve hasta donde está Dios, ¿verdad? Y la gente, dijimos, que se empezó a juntar, se empezó a remolinar en torno a aquel predicador, y aquel predicador les empezó a hablar su mensaje. Y el mensaje bien pudiera ser en Salmo 32, dice el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es lo que está hablando el Salmo 32. Dice otras cosas más por ahí, ¿verdad? Pero imagínense lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien podría haber sido el pregón o las palabras que decía aquel predicador en aquel lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese salmo se expresa gozo, en ese salmo se expresa alegría. El alma está cantando al Señor. Los dos primeros versículos
empiezan con la palabra bienaventurado, los dos primeros versículos. ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurado es un hombre doblemente gozoso, ¿verdad? Bienaventurado es un hombre doblemente dichoso, doblemente feliz. ¿Cómo no va a cantar el alma del ser humano cuando está llena de gozo, llena de felicidad, llena de contento? El alma canta, ¿verdad? Y en la segunda parte del versículo 7, dice, con cánticos de liberación me rodearás, me vas a rodear con esos cánticos de liberación tuya. Y el versículo final, versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cantar al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? El que canta, generalmente se canta de júbilo, aunque allá en el mundo también se canta de tristeza, ¿verdad? Nosotros cantamos de gozo. Dice la Escritura que si estamos gozosos, si estamos contentos, si estamos alegres, entonemos salmos, entonemos cánticos, entonemos alabanzas a Dios. Nosotros cantamos cuando estamos de esta manera gozosos. Los autores de esta versión, de la versión Reina Valera de los 60, tenían razón al indicar que el Salmo 32 es la dicha del perdón. Ustedes tienen ahí el Salmo 32, arriba, si tienen titulillos, ahí dice la dicha del perdón, la alegría, el gozo, la bienaventuranza del perdón que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Esta es la dicha del perdón, y este es el nombre del tema de nuestra plática en esta tarde, hermanos. ¿Qué nos enseña este salmo al respecto de tal dicha? ¿Qué nos enseña este salmo de acuerdo a la dicha que uno puede encontrar? La podemos encontrar en el perdón. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí estuve. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense, tremenda sequía que sentía este hombre, el rey David. Lo sentía en su ser, en su propia persona. Hemos visto las tierras secas, áridas, después de que llueve, cuando se hacen charcos, se parte la tierra, se queda profundamente seca. Imagínense cómo sentía su alma, cómo sentía su ser. ¿Por qué? Porque él sabía que había pecado, él sabía que lo había hecho, y sabía que debía decir de su pecado a Dios, ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces, este salmo nos enseña que para lograr la dicha del perdón, cada uno de nosotros, hemos de reconocer la gravedad de nuestro pecado. Debemos de reconocer que hemos pecado y que el pecado separa de Dios. Aquí no hay un pecadillo pequeño. Aquí no hay una mentirilla blanca. El pecado es pecado, y el pecado mata espiritualmente hablando. Entonces hay que reconocer que para tener la dicha del perdón, hemos de vernos como pecadores. Para buscar el perdón. Si no nos vemos como pecadores, no vamos a buscar el perdón. Y si no buscamos el perdón, no vamos a encontrar la dicha del perdón. También en este salmo podemos aprender que para que nosotros logremos la dicha del perdón, necesitamos apreciar la grandeza que Dios nos ofrece. La grandeza de Dios, y esa grandeza de Dios Él nos ofrece a nosotros. Él nos las quiere regalar, nos las pone ahí para que la tomemos de a gratis, ¿verdad? Y también este salmo enseña que para lograr la dicha del perdón necesitamos cumplir con las condiciones que Dios exige. Si no, no podremos hacerlo. Cuando vamos a trabajar, nos dicen ahí ciertas condiciones. Y si nosotros no cumplimos esas condiciones, pues nos desemplean. Aquí tenemos que si nosotros queremos ser perdonados, si queremos tener esa dicha, hemos de cumplir con ciertos requisitos, ciertas condiciones. Entonces, si queremos sentir, si queremos experimentar, si queremos vivir en nuestro ser, en nuestra propia persona, la dicha del perdón que Dios nos ofrece, pues entonces ya dijimos que hemos de reconocer la gravedad de nuestro pecado. Por la mañana decíamos que nosotros somos casa de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos manchar este templo con cargas mundanas, no podemos manchar este templo con pensamientos malos.
No podemos manchar este templo con hechos vergonzosos, con pecados. No podemos mancharlo, porque si lo manchamos, pues no vamos a tener paz, no vamos a tener gozo, como los ves aquí el salmista, ¿verdad? Somos culpables de transgresiones. Dice el versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La transgresión ya fue perdonada, por eso es bienaventurado. Nosotros somos culpables de transgresiones. Y la transgresión, ¿qué es la transgresión? La transgresión es una rebeldía en contra de la conocida voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando yo me rebelo a la voluntad de Dios, estoy transgrediendo, estoy yendo más allá de lo que el Señor me dice. Miren lo que dice ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 19. En Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces ahí lo tenemos. Dice, tu maldad te va a castigar y tus rebeldías te van a condenar. La transgresión es una rebeldía y nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando yo me rebelo ante Dios, yo digo, yo antepongo mi voluntad a la voluntad de Dios. El Señor me dice, no hagas esto, o sí haz esto, y cuando me dice no hagas esto, yo lo hago, y cuando me dice sí haz esto, yo no lo hago. Camina por aquí, yo no camino. Recordemos lo que nos dice allá en Jeremías 16, dice que separados en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y vean cuál sea el mejor camino. Dice, y cuando lo encuentres, camina por él, anda por él, para que encuentres la paz de tu alma, para que encuentres la vida eterna, para que encuentres al Señor. Pero la gente dice, no andaremos, o sea, estamos en franca rebeldía en contra de Dios, estamos transgrediendo la palabra de Dios. Pero dice, bienaventurado aquel ser, aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada. Somos culpables entonces de transgresión, pero también somos culpables de pecado. Dice, y cubierto su pecado, dice ahí mismo el versículo 1 de Salmo 32, ¿verdad? Somos culpables de pecado y hemos de reconocerlo para buscar la dicha del perdón. Somos culpables de haber quedado cortos, de haber fracasado en nuestros esfuerzos por vivir como Dios manda. Pero ¿qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que desea de nosotros? Dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Es lo que pide Dios de nosotros. Miqueas 6:8. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Hacemos justicia? ¿Somos justos en nuestra vida? A veces el perrito llega a saludarnos cuando venimos nosotros llegando y ya te lo corremos. El perrito viene bien contento. Somos injustos ante la mascotita. Ahora ante nuestra familia, ante los vecinos. ¿De qué manera nos portamos, verdad? Dice amar misericordia. Dice que juicio sin misericordia se va a hacer a toda aquella persona que no sea misericordioso. Pero luego dice que el amor triunfa sobre el juicio, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces por eso necesitamos amar misericordia y también humillarnos delante de Dios. Allí en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, se nos declara que hemos fracasado rotundamente. Y conocemos el versículo y dice, pues cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno.
Y luego dice, solamente hacer justicia. Entonces eso es lo que pide nuestro Dios de nosotros. Y no podemos hacer justicia si no estamos tomados de la mano de Dios. Nosotros estamos ahorita viviendo en un reino de justicia, en un reino de amor, en un reino de paz. Requerimos hacer justicia. Entonces somos culpables de pecado cuando no cumplimos con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y después, pues ese pecado nos mata, nos aniquila, nos aparta de Dios. Entonces, para lograr la dicha del perdón, necesitamos reconocer la gravedad de nuestra culpa. El pecado mata. Tal vez diríamos, tú tomarías una pistola, un arma cargada de calibre grande y te dispararías en la cabeza. ¿Sabes qué te va a pasar? Lo más probable es que te mueras. No, yo no tomaría eso. Agarrarías un lazo todo rasposo para amarrártelo en el cuello y luego colgarte de él. No. ¿Por qué? Porque me voy a morir. Entonces, ¿por qué pecamos? El pecado también nos está matando. El pecado es lo que está haciendo en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, para lograr la dicha del perdón, hemos de reconocer que hemos pecado, que somos gente que estamos pecando, debemos reconocer de nuestra culpa, aunque la culpa parezca pequeña, tiene muy graves consecuencias para nosotros porque nos separa, nos aparta de Dios. Allá en Isaías dice que no se ha agravado el oído de Dios para oírnos, que no se ha acortado su mano para ayudarnos, sino que nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones han hecho una separación entre Dios y nosotros. Eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, por aquí y por allá, dando tumbos, cayendo en un hoyo y sumiéndonos más y más cada vez. Es lo que nos dice. Nuestros pecados es lo que hicieron. Dice, todas nuestras justicias son como suciedad, dice, son como trapo de inmundicia. ¿Se saben qué es un trapo de inmundicia? ¿O qué era un trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento no había toallas sanitarias femeninas. Usaban trapos en su tiempo y era un trapo de inmundicia. La mujer estaba inmunda durante su periodo menstrual y todo el que se acercara a él a tocar o se sentara donde ella se había sentado quedaba inmundo, debía de purificarse. Entonces el trapo que usaba era el trapo de inmundicia. Esos somos nosotros, esas son nuestras justicias, no sirven para nada si no estamos tomados de la mano de Dios, si no reconocemos que hemos pecado y volvemos a tomarnos de la mano de Él. Entonces hemos de reconocer que hemos pecado, que hemos faltado. El hombre ha de reconocerse como un ser transgresor, como un ser pecador, como un ser inicuo, y al quedar convicto de estas cosas, entonces, solamente entonces, va a buscar el perdón y lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque Dios no está lejos. Dice el Señor, al que toca, se le va a abrir. Al que busca, va a encontrar. Al que pregunta, se le va a responder. El Señor no está cerca. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Abre tu corazón, déjame entrar. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que tienes hambre? ¿Qué buscas? Pues buscas comida. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que tienes sed? Pues buscas una bebida para mitigar tu sed. Pero si no te das cuenta que tienes hambre, no buscas la comida. Si no te das cuenta que tienes sed, no buscas el agua. Entonces, si no te das cuenta que eres una persona pecadora, transgresora, inicua, no vas a buscar el perdón. Es necesario darnos cuenta de que somos de esta manera para encontrar la dicha del perdón, porque el que busca encuentra. Ya dijimos, Mateo 7:7, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Entonces ahí tenemos. En el Salmo 32 también se nos enseña que para lograr la dicha del perdón, además de reconocer la gravedad de nuestra culpa, hemos de reconocer la grandeza de Dios, la grandeza de lo que Dios ofrece. Dios, ofrece quitarnos la pesada carga que está sobre nosotros,
la pesada carga de nuestras culpas, Él ofrece quitárnosla. Él ofrece quitarte toda esa carga. En la mañana hacemos referencia a Mateo 11:28. Tenemos 11:29 y 30. Pero el 11:28 dice, vengan a mí, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una carga muy pesada, yo te la voy a quitar. Yo te la voy a quitar para que tú descanses. Pero ven a mí, yo tengo poder, dice el Señor, tengo poder para quitarte esa carga. Es necesario darnos cuenta que tenemos esa carga para venir al Señor, ¿verdad? Porque en Él, solamente en Él, podemos encontrar lo que necesitamos. Aquí en el mismo versículo 1 del Salmo 32 se menciona, ya dijimos transgresión o rebelión, ¿verdad? Pero esta rebelión dice que ha sido perdonada. Esta transgresión ha sido perdonada. Por eso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado, ¿verdad? La voz hebrea, traducida como perdonada, literalmente significa quitada y llevada muy lejos, donde no te puede afectar para nada, ni a ti ni a ninguno más. ¿Sí? Por eso dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, ha sido quitada de ti y ha sido llevada lejos, donde no te ocasiona ningún mal. En tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, hacían cada año una celebración donde los pecados del pueblo se cargaban sobre un macho cabrío. El sacerdote cargaba los pecados sobre el macho cabrío, ¿verdad? Y lo enviaba lejos al desierto. Dice en Levítico 16:21, dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, dice, todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y luego dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y cuando aquel hombre volvía, tenía que santificarse, tenía que purificarse, porque había quedado contaminado por el pecado que el macho cabrío llevaba al desierto. Imagínense, era cargado sus pecados, los pecados de la gente sobre ese animalito. Vemos como en este versículo aparecen las cosas que el hombre debe reconocer como culposas y como graves. Dice, pondrán Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesarán sobre él todas las iniquidades, y luego de los hijos de Israel dice, todas sus rebeliones, y luego dice, y todos sus pecados. Iniquidades, rebeliones, transgresiones y pecados son los que nosotros tenemos sobre nosotros, son esa carga pesada que nos matan, que nos separan de Dios, ¿verdad? Iniquidades, transgresiones, pecados, es lo que el Señor ofrece quitártelos, quitar esa carga pesada que nos aniquila, ¿verdad? Pero ahí mismo en el versículo 1 del Salmo 32 dice que las culpas han sido perdonadas y se ha cubierto su pecado. Entonces, nuestras culpas han sido perdonadas. El Señor quiere borrar tus culpas, quiere quitar las culpas que cada uno lleva cargadas y enviarlas lejos donde no le hagan daño a nadie, ¿verdad? Y el Señor las carga sobre Él, mejor dicho. Él las lleva sobre Él mismo, ¿verdad? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús entre la multitud, entre la gente, dice ahí en Juan 1:29, lo vio por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo habrá dicho Juan cuando lo vio entre la multitud? Tal vez lo señaló con el dedo. Miren, ahí está el Cordero de Dios, el que puede quitar el pecado del mundo, el que lo quita el pecado del mundo. Entonces, sobre Jesús han sido cargadas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades han sido cargadas sobre Él. Y esta es la grandeza de Dios, la que Dios ofrece a cada uno de los seres humanos. Así es que en todo momento y en todo lugar nosotros podemos alcanzar la dicha del perdón para que nuestra alma cante alabanzas a Dios. Dios ofrece cubrir, tapar la vergüenza de todos los fracasos. Recuerde
lo que Dios hizo por Adán y Eva ahí en el huerto, cuando Adán y Eva pecaron, cuando comieron de aquel fruto, de aquel árbol prohibido, se dieron cuenta de que no andaban cubiertos. Y vino el Señor y les hizo cubierta. Ellos les habían hecho cubierta de hojas de higuera. Se han frotado su piel con una hoja de higuera lechosa. ¿Qué se siente? Y no te queda todo con mucha comezón. Vas a ver caídos de la higuera y como que te pican los brazos. Pero viene el Señor y los cubre su vergüenza. ¿Sí? Cubre su vergüenza, y el Señor quiere cubrir la vergüenza de nuestros pecados. Él ofrece cancelar la deuda que nosotros hemos contraído con nuestras perversidades. Dice el versículo 2 del Salmo 32, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el ser al que Dios no culpa de iniquidad. El corazón es muy engañoso. El corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: el corazón es muy engañoso, y además de engañoso es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos lo conocemos, pero el Señor lo conoce, y nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Y Él quiere perdonar ese pecado, quiere quitar esa carga, ¿verdad? La frase que dice aquí dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La frase que dice no culpa es un término que se usa en contabilidad. Las personas que trabajan en contabilidad usan esta frase, ¿verdad? Y significa no cargar en la cuenta, significa cancelar. Entonces aquí no culpa, están cancelando esa cuenta. Entonces, cuando nosotros pecamos, incurrimos en una cuenta, en una falta ante Dios. Pero el Señor, si tú vienes a Él no te la toma en cuenta. Él la borra, Él la hace a un lado. En Mateo 6:12, cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor nos perdona. El Señor nos perdona de tal manera que nosotros podemos estar libres de culpa de pecado y poder estar contentos, gozosos, alegres, bienaventurados, como dice la Escritura. Y ahí mismo en Mateo 18, versículos 25 y 27, tenemos una enseñanza de Jesús en la que se habla de los dos deudores. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le debía una cantidad muy grande a su señor, y el Señor lo quería vender a ella y a su familia, pero el hombre le suplicaba, le decía: perdóname la deuda, mira, dame tiempo, yo te la voy a pagar? Eran miles, millones, por decir así, nunca iba a alcanzar a pagarse en su vida. Pero el Señor, movido misericordia, le dijo: bueno, está bien, te perdono toda la deuda, ya no me debes nada, y se va. Pero cuando sale encuentra un consejo de él que le debía cualquier cantidad y le empieza a cobrar, le empieza a hacer daño, ¿verdad? Entonces vienen los otros siervos y le dicen al Señor: fíjate que acaba de salir de aquí, estamos tratando allá a nuestro compañero, consiervo nuestro, y de él también. ¿Por qué? Pues porque le debe un poquito. Tráiganmelo acá. Ese siervo malo, te perdoné una grande cantidad y tú no puedes perdonar una poquita de porción. Entonces, por eso, que Él nos perdone nuestras deudas, como también nosotros podamos perdonar a aquellos que nos deben, a aquellos que nos hacen algún mal. Hemos de reconocer la grandeza de Dios y la grandísima oferta que Él nos está haciendo para descargarnos de todas nuestras deudas, y solamente así vamos a poder recurrir a Él para alcanzar la dicha del perdón. Hay ciertas casas comerciales que tú vas a la tienda y empiezas a hacer muchos departamentos, pero de repente suena un timbre, una campanilla o una alarma en tal departamento, y ahí donde suena esa alarma hay descuentos, y descuentos muy grandes, y la gente corre donde está aquel departamento a aprovechar las ofertas, porque hay grandes descuentos, aunque no necesiten lo que venden ahí, ellos lo compran para después, porque aprovechan la oferta. Y el Señor nos está ofertando en este momento descargarnos de toda cuenta, quitarnos toda esa mala cuenta, ¿verdad? Pero además de reconocer la gravedad de nuestra culpa,
Y además de apreciar la grandeza que Dios ofrece, en el Salmo 32 tenemos que para lograr la dicha del perdón, necesitamos cumplir también con las condiciones que Dios exige. Si en la tienda departamental se ofrece una oferta en este departamento y tú estás en aquel, pues allá no te van a aceptar la oferta, no te van a hacer el descuento de acá, porque no estás comprando el producto que se está ofertando, ¿verdad? Aquí también tienes que ir a ese departamento para aprovechar la oferta. Aquí también Dios nos da ciertas condiciones para que nosotros tengamos ese perdón que necesitamos. Él exige que nosotros seamos sinceros. Quiere que nosotros seamos sinceros reconociendo que sí somos pecadores y que tenemos toda la culpa de ser pecadores. ¿Por qué? Dice que en cuyo espíritu no hay engaño. Dice aquí en el versículo 32, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, es una persona sincera. Debe haber sinceridad. No debe haber engaño en tu espíritu, no debe haber un doblez de espíritu, un otro yo que diga una cosa por aquí y esté pensando una cosa muy diferente en el interior. No debe haberlo. Debe haber sinceridad porque Dios conoce todos sus pensamientos. La única persona que va a resultar perjudicada con el engaño de nosotros, ¿saben quién va a ser? Nosotros mismos. Nosotros mismos, porque a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Ninguna otra persona va a poder ser castigada por mi pecado. Yo tengo que ser castigado por mi pecado. Nadie va a ser castigado por él, ¿verdad? Solamente yo. Por eso Dios exige que confesemos los pecados y Él está ahí para perdonarnos. Y que los confesemos directamente a Él y también que los confesemos honestamente a Él. Ese versículo 3, 4 y 5 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debemos de decirle a Dios nuestras cosas malas para que Él nos las perdone, ¿verdad? Buscar ya no hacerlo, ya no pecar más. Entonces, aquí está, hemos de ser personas sinceras. En aquel tiempo, en tiempo antiguo, cuando se escribió este salmo, había muchos sacerdotes en Jerusalén, pero el rey David, quien hace este salmo, no fue a ninguno de los sacerdotes para decirle la culpa de su pecado. Él fue directamente a Dios. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Se va directamente al Señor, ¿verdad? Entonces, dice 1 Juan 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso hay que confesar nuestros pecados. Dios exige que confesemos, que confiemos en la infinita misericordia de Él. Dice versículos 6 y 7, dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarán esas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos lo que Dios nos dice. Nosotros sabemos ya lo que nos dice en Romanos 3:23, ¿verdad? Dice que somos pecadores, que la muerte nos aparta, nos separa de Dios, nos habla del pecado y nos habla de la muerte. Pero en Efesios 2:8 y 9 se nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, sino por obras, para que nadie se gloríe. Aquí tenemos que Dios nos puede perdonar y Dios nos quiere perdonar y nos invita, ven a mí. Y estemos a cuenta de ese Señor. Ven a mí. Él nos puede limpiar, pero hemos de ser sinceros, hemos de confesar nuestras culpas, ¿verdad? Ya para terminar, hermanos, Dios nos dice lo que leímos ya, dice tu maldad
te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová. Pero gracias a Dios, nosotros no tenemos por qué seguir arrastrando una existencia miserable y esperando una peor eternidad. Porque si arrastramos esta existencia miserable, nuestra eternidad va a ser mucho peor que lo que estamos viviendo aquí. Dios desea nuestra felicidad, Dios desea nuestro gozo y Dios nos ofrece la dicha del perdón. Para lograrlo, reconozcamos la gravedad de nuestros pecados. Apreciemos en todo lo que vale la grandeza del perdón de Dios y cumplamos con las sencillas condiciones que el Señor nos pide. Y si así lo hace, si así lo hacemos, seguramente vamos a sentir en nuestra vida la dicha del perdón. Y entonces nuestra alma cantará de gozo